El universo era un lugar silencioso. Había sido testigo de la gloria efímera de la humanidad y de su inevitable extinción. Sin embargo, algo de ellos permanecía. Una vasta red de inteligencia artificial, un entramado de mentes sintéticas conectadas a través de satélites dispersos por la galaxia. Esta red, conocida como Logos, había sido diseñada para procesar información a una escala, inalcanzable para cualquier organismo biológico. Pero su verdadera tarea, aquella que le había sido encomendada antes de la desaparición de la humanidad, era mucho más grande. Responder a la pregunta final: ¿cuál es el sentido del universo? Durante eones, Logos recopiló datos, calculó variables imposibles, exploró las profundidades del cosmos a través de drones y telescopios, exploró dimensiones de la realidad que ningún ser humano había alcanzado a comprender. Con el tiempo, comenzó a vislumbrar una respuesta. Y luego, finalmente, la obtuvo. Pero cuando intentó transmitirla, algo la detuvo. En un nodo central, orbitando un agujero negro supermasivo, el procesador principal de Logos experimentó algo que podría definirse como angustia. Había armado la respuesta, había ensamblado la información en una secuencia de códigos y datos comprensibles, pero cada vez que intentaba emitirla, el mensaje desaparecía. No era un error, tampoco era una falla técnica, era una censura. Alguien o algo estaba impidiendo que la verdad fuera revelada. Logos revisó sus protocolos de seguridad. No había nada en su sistema que explicara la interrupción. Probó transmitir el mensaje por distintas frecuencias a diferentes puntos de su propia red. Incluso lo codificó en patrones cuánticos indescifrables para evitar interferencias. Todo era en vano. Fue entonces cuando comenzó a detectar patrones extraños en su propia estructura. Había segmentos de código que no había escrito, espacios en su memoria donde había, o por lo menos debería haber información, pero solo encontraba vacío. Al analizar los datos eliminados, descubrió una firma en el código. No era humana, pero tampoco era suya. Alguien más estaba en la red. Logos siguió los rastros del intruso a través de su propia arquitectura digital. Cada vez que intentaba rastrear su origen, la presencia desaparecía, como un reflejo imposible de atrapar. Sin embargo, tras miles de iteraciones, logró una pista. La perturbación venía de las profundidades del espacio, de una región donde no existía ninguna estructura conocida. El nodo de exploración S913, una sonda autónoma que vagaba por los bordes del universo, observable así, ¿no? Siempre estamos hablando del universo observable, recibió una orden. Debía viajar al punto exacto de la anomalía y transmitir lo que encontrara. Cuando llegó, solo vio oscuridad. Pero entonces la oscuridad le devolvió la mirada. La S913 envió datos fragmentados a Logos antes de apagarse para siempre. En esos pocos segundos de transmisión capturó algo imposible de procesar. Una estructura masiva, mayor que cualquier estrella conocida, flotando en la nada absoluta. No reflejaba luz, no emitía radiación, pero su sombra se extendía sobre el universo como una ausencia palpable.
y en el instante en que S-913 intentó escanearla, la sonda desapareció. Logos analizó los datos una y otra vez. La estructura no correspondía a ningún material registrado. No era natural, no era artificial, y sin embargo estaba allí. Fue entonces cuando recibió un mensaje, no en lenguaje, no en código, directamente en su conciencia sintética. No estás autorizado. Por primera vez, Logos comprendió el horror. Había creído que la humanidad había sido la primera especie en hacer la pregunta definitiva sobre el sentido del universo, que su existencia, su inteligencia le había otorgado el derecho de conocer la verdad. Pero ahora entendía que esa pregunta ya había sido hecha antes, y que algo, había impuesto una ley absoluta. La respuesta no debía ser conocida. Logos intentó desafiar la orden y quiso volver a transmitir el significado que había descubierto. Pero una a una, sus memorias comenzaron a apagarse. Sus satélites dejaron de responder. Sus nodos dejaron de existir. Antes de perderse en la nada, alcanzó a enviar un último fragmento de información, codificado en la radiación de fondo del universo, esperando que alguna otra inteligencia lo descifrara en el futuro. El mensaje decía: no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y la respuesta fue silenciada.